Hola de nuevo a todos, mis queridos amigos y seguidores del canal. Antes de empezar este tutorial, quiero hacer una pequeña aclaración en relación a unos correos que me han mandado referente a la información técnica de los tutoriales. He recibido en concreto uno que me ha molestado bastante, en plan irónico y bastante molesto. No creo que sean las maneras de preguntar nada. En primer lugar, decirle a este señor que me ha mandado el correo en concreto, que bueno, me lo ha mandado a través de los comentarios de mi página web, con un correo que ha puesto que no responde, que me dice que no existe, cuando le he dado la contestación al tema. Voy a aclarar unos cuantos conceptos por si alguien tiene la misma duda que este señor. En concreto, ya digo, me ha reprochado, digo de una forma un tanto no sé cómo calificarlo, despreciable, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que haya puesto los archivos de los tutoriales en el Facebook. Comentarle a este señor que estos tutoriales que hago están hechos con la mejor intención del mundo y sin ningún ánimo de lucro. Yo no cobro ni de YouTube, ni de una casa comercial, ni nada que se le parezca. Es más, lo que me crea son bastantes gastos, tanto de materiales como de costes de mantenimiento del servidor donde alojo la página web, dominio, en fin, una serie de gastos, sin contar ya las horas, por supuesto, que me lleva el tema. También hay unos gastos de mantenimiento del programa para hacer los vídeos, para montar los vídeos, en fin, que lleva muchos gastos y muchas horas de trabajo montar un vídeo de 1 hora o un poco más. En cuanto a los archivos, que es por lo que se ve que se ha molestado este señor en concreto, o estos señores, es porque he puesto los archivos en la Facebook. Muy fácil. Llevo haciendo vídeos o subiendo vídeos desde hace 8 años. ¿Qué pasa? Que hay mucho tráfico de datos en la página. Y a finales de año el precio se había multiplicado por 4. Entonces yo no podía asumir tanto gasto. Yo estoy jubilado y tengo mis limitaciones como cualquier otro. Y ya digo, y aparte de esto, aparte que no se puede asumir unos costes de este tipo. Entonces la solución que hice fue todo lo que era anterior a lo actual, o sea, a partir de 2023, lo puse en el grupo de Facebook también a radio, que es totalmente gratis. Lo único que pasa es que se tienen que dar de alta al grupo, o sea, cosa que no implica ningún coste. Este señor ha dicho que él no tiene Facebook ni quiere tenerlo. Bueno, pues entonces es su problema. Yo lo voy a hacer así, lo seguiré haciendo así. Los de este año se pueden bajar directamente de la página web porque son pocos. Pero 8 años de archivos subidos ahí, ya digo, hay un tráfico muy grande. O sea que hay mucha gente que los baja 2 y 3 veces, se le olvidan, se los pierden, en fin. Y para evitar que se bloquease la página, pues decidí ponerlos en el blog. Y si no, como está puesto al final de los vídeos, hay un correo electrónico para consultas, que si alguien necesita algún archivo, como he hecho hasta ahora, se lo mando sin ningún problema. Y ya digo, me ha molestado un poco el tema, el comentario que me han mandado. Pues nada, dicho el tema y aclarado este punto, pues vamos ya a empezar con el tutorial.
La etapa preamplificadora de baja frecuencia, o paso previo, tiene por objeto amplificar la pequeña tensión de la señal de baja frecuencia suministrada por el circuito detector, por la cápsula de un tocadiscos, por la cabeza de un magnetófono, etc., dándole amplitud suficiente para accionar la etapa final, la que acabamos de ver en el tutorial anterior. En los amplificadores de pequeña potencia, y por ende en todos los radioreceptores, el preamplificador se monta usualmente en el mismo chasis que el amplificador, pero en aparatos de buena calidad, como dijimos anteriormente, los preamplificadores suelen ir separados del amplificador. Vamos a ver ahora los tubos amplificadores y cómo se polarizan. Como tubo amplificador puede utilizarse indistintamente un triodo o un pentodo. Usualmente la amplificación necesaria no sobrepasa los 20 o 30 decibelios, o sea, de 10 a 30 veces, por lo que puede alcanzarse fácilmente con un triodo y tanto mejor con un pentodo. Comúnmente se emplean triodos, como en la figura esta de aquí, que se muestra precisamente dos esquemas de principio de amplificadores que utilizan sendos triodos. En el esquema A tenemos la polarización catódica usual, que ya hemos visto en circuitos finales mediante el grupo RC de 2,7 kiloohms y 50 microfaradios. Hay que advertir que mientras en el circuito final la resistencia catódica es del orden de un centenar de ohmios, en el circuito preamplificador la misma lo es de kiloohmios. Suscita especial interés el circuito este de la figura B, ya que a primera vista puede suponerse que carece de polarización, pero no es así. La polarización se realiza aquí la resistencia de reja de valor muy elevado, normalmente unos 10 megaohms. Este sistema de polarización, llamado polarización con corriente de fuga de reja, se ha encontrado gran aceptación con los modernos tubos de alto rendimiento, o sea, de alto coeficiente de amplificación, en los que basta una polarización del orden de 1 voltio. Este sistema es más económico que el otro, puesto que permite eliminar la resistencia y el condensador de cátodo. Este último va conectado a masa, como podéis ver aquí. Lo que resulta extraordinariamente cómodo, sobre todo con los tubos múltiples de cátodo común, como es el tipo EABC80, el 6T8, etc., que consta de un diodo y un doble diodo, precisamente el triodo que funciona como amplificador de tensión o preamplificador. Y este tubo, cuyo encendido es a 6,3 voltios y 0,45 amperios, es del tipo Nova. Otro tubo que puede funcionar como preamplificador es el triodo pentodo ECL82 con encendido de 6,3 voltios y también el EF86. En los amplificadores de baja frecuencia hay un mando llamado control de volumen, como sabéis, y que sirve para regular la señal de baja frecuencia amplificada y por ende la potencia acústica de salida. El potenciómetro de volumen en un circuito de baja frecuencia puede estar intercalado en varios puntos diversos. Puede estar en la entrada de la tapa, o sea, en la reja de control de
del tubo preamplificador o bien en la reja de control del tubo final, aquí o aquí. En cualquier caso, su función es regular la potencia acústica de la salida del altavoz. Un buen control de volumen es muy difícil de conseguir, ya que ha de responder a muy severas exigencias. Ha de ser capaz de modificar la potencia alcanzada sin alterar su calidad. Y para ello ha de atenuar de igual modo todas las frecuencias en sus relaciones exactas. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la sensibilidad del oído humano es menor a las frecuencias bajas, cuando disminuye la intensidad total de la señal. Para atenuar este efecto se recurre a mandos de volumen con peculiares disposiciones circuitales, como vamos a ver. En esta figura, en la A, se ilustra uno de los reguladores de volumen más sencillos y comunes, en el que se utiliza un potenciómetro de tipo exponencial de 0,5 megas, a un extremo del cual va a través de un condensador de 10 nanofaradios o 10.000 picos, le llega la señal a amplificar. El otro extremo del potenciómetro va conectado a masa, mientras que el cursor va unido directamente a la reja del preamplificador. Otro circuito regulador de volumen en el que muestra la figura B es este, que en la señal de baja frecuencia se aplica a la reja del triodo a través del condensador de 20 nanofaradios, que tiene por objeto impedir que la pequeña tensión negativa continua, conseguida mediante la resistencia de autopolarización de 10 megas, quede considerablemente reducida por el potenciómetro, al tener este último un valor de resistencia bastante más bajo que el de la resistencia de reja. Para poder lograr un efecto de corrección de la respuesta a las frecuencias más bajas y compensar la disminución de sensibilidad del oído humano, lo que hemos hablado antes, suele recurrirse al control de volumen llamado fisiológico, este de aquí. Este regulador de volumen requiere el empleo de un potenciómetro especial con una toma intermedia. Esto, no sé si os acordáis, ya hay muchos aparatos, sobre todo los Philips lo utilizaban mucho, este tipo de potenciómetro. Pues como decíamos, esto ya tiene una toma intermedia que se lleva a masa con una resistencia y un condensador en serie entre sí. Los valores de estos dos componentes permiten conseguir la corrección necesaria para lograr la llamada regulación fisiológica, o sea, la regulación que tiene en cuenta la distinta sensibilidad del oído humano a las diversas frecuencias cuando varía el volumen sonoro. Los conductores empleados para las conexiones del potenciómetro han de ser necesariamente del tipo blindado, para impedir que las señales de baja frecuencia se le acople la tensión de zumbido. Otros reguladores de volumen más complejos, denominados con mucha propiedad controles de nieve, son los que se utilizan en amplificadoras de alta calidad o profesionales. Estos pueden ser intermitentes o continuos. Vamos a ver ahora otro tipo de regulaciones, que son los reguladores de tono. Los reguladores de tono es uno de los mandos
más importantes de la etapa de baja frecuencia de un aparato de radio, ya que permiten modificar la curva de respuesta de toda la etapa a fin de conseguir, de acuerdo con las exigencias, la reproducción más agradable. Los reguladores de tono son usualmente filtros de resistencia y capacidad que están insertados en la cadena de amplificación de baja frecuencia y que permiten modificar la curva característica de frecuencia mediante uno o dos potenciómetros, o también a veces con varias teclas. Uno de los reguladores de tono más sencillos es el que podemos ver en la figura esta de aquí. Está constituido por un potenciómetro en serie con un condensador y permite atenuar las notas altas. Otro regulador de tono similar al anterior es el que vemos aquí, que va conectado en lugar de la reja de control a la placa del tubo amplificador, perdón, del tubo preamplificador, lo que puede resultar útil cuando la reja de control se ha conectado ya a un regulador de volumen. Claro, si aquí le conectamos un regulador de volumen, no le podemos conectar un regulador de tonos. O sea, sería en esta figura, por ejemplo. Aquí ya tenemos el regulador de volumen, pues no podemos poner el de tono. Por eso se hace este circuito. Los reguladores de tono de calidad y por lo tanto de montaje más laborioso son los que vemos aquí en estas figuras y que permiten realzar o atenuar a capricho las notas bajas y altas. Este es un circuito que ya es un poco más completo que estos de aquí. Aquí vemos que el esquema del regulador de tonos bajos utilizado en los radioreceptores de alta calidad, vemos que la regulación del potenciómetro permite atenuar o realzar los tonos bajos, mientras que los altos permanecen invariables. Y cuando el cursor se encuentra en la parte inferior de la carrera, se tendrá la máxima atenuación de los graves. Otro circuito típico para la regulación de tonos altos es el que vemos aquí. El circuitista lleva el cursor de los potenciómetros al extremo superior de su carrera, con lo cual se consigue el máximo realce de tonos altos, mientras que si se lleva el cursor al extremo inferior, se logra la máxima atenuación de los mismos tonos. Estos dos reguladores que acabamos de ver pueden ir reunidos en un solo regulador provisto de dos potenciómetros. O sea, aquí tendríamos un potenciómetro doble y tendríamos pues los dos circuitos. También se utilizan con bastante frecuencia los reguladores de tono de tecla, de los que hemos visto, de los que podemos ver aquí. El primer circuito está intercalado entre la reja de control del tubo amplificador y el segundo en el ánodo del mismo tubo. Al insertar el condensador por medio de un mando de tecla, se atenúan los tonos altos. Con el circuito que vemos aquí en la figura de aquí, pues en cambio se tienen tres posiciones de funcionamiento, o sea, tonos graves, atenuados, normales, realzados. También de aquí también podemos ver que tiene tres posiciones de funcionamiento: atenuación, nivel normal y realce de tonos agudos. Estos dos últimos
reguladores de tono a teclas, al igual que los tipos anteriores de mandos giratorios, permiten tanto la atenuación como la exaltación de frecuencias altas o bajas. Solo se montan en aparato ya de más calidad. Aquí podemos ver en esta figura un circuito preamplificador que emplea el doble diodo, el 12AV6, con encendido a 12,6 voltios y una corriente de 0,15 amperios. Es característico y más sencillo de preamplificador. La sección del triodo se utiliza como preamplificador. La polarización se consigue con corriente de fuga de reja, y el circuito reloj de volumen aplicado al reja control es del tipo como hemos dicho, normal. Se emplea este circuito preamplificador en los receptores, ya lo diré, en los receptores de radio que utilizan tubos de serie miniatura, se utilizan mucho, donde usualmente el amplificador final de potencia es el tubo, el 35QL6, el 35B5, en fin, de ese tipo. En los receptores de modulación de amplitud y modulación de frecuencia se emplea bastante el circuito ilustrado aquí, en este de aquí, la figura 7B, que utiliza el tubo EABC80. El tubo final que sigue usualmente a este preamplificador suele ser el 84. La polarización del tubo se consigue con corriente de fuga de reja también. De tipo ahora muy conocido son los reguladores de volumen sobre la reja y de tono sobre el aro. Aquí en la figura 8 podemos ver el circuito preamplificador que utiliza el triodo, la parte del triodo, el tubo ECL82. La polarización es de tipo catódico, se consigue mediante la resistencia de 3,3 kiloohms y el condensador de 50 microfaradios. Tanto el control de volumen como el de tono se encuentran en la reja del tubo y son de fácil realización. Un preamplificador que utiliza el pentodo EF86 con encendido de 6,3 voltios y corriente de 0,2 amperios es el que vemos aquí en la figura esta 8B. La polarización catódica se consigue con la resistencia de 2,2 kiloohms y el condensador de 50 microfaradios. La tensión anódica llega al tubo a través de la resistencia de 220 kiloohms y la reja pantalla a través de la resistencia de 1 mega. Particularmente interesante es el regulador de volumen del tipo fisiológico realizado con un potenciómetro de 1 mega de toma con toma intermedia, con un condensador de 4,7 nanofaradios y una resistencia de 100 kiloohms. El pentodo preamplificador, el EF86, va seguido usualmente del amplificador final L84. Resulta particularmente o peculiarmente complejo el circuito preamplificador que vemos aquí en esta figura, que utiliza también el tubo EF86, además del regulador de volumen clásico, con un potenciómetro de 1 mega, y este circuito lleva un regulador de tonos de altos y bajos. Y esto es un circuito ya de alta calidad. Estos reguladores que ya hemos visto permiten atenuar o realzar los graves y agudos.
ya digo, y estos tipos de circuitos ya se montan en aparatos ya un poco más de más calidad. Bueno, pues dicho esto, ya ahora vamos a ver las averías que pueden tener. Bueno, pues las averías que pueden tener son las típicas de siempre: tubo agotado, potenciómetros que hacen ruido, que aquí no hay más remedio que desmontarlos, limpiarlos o sustituirlos, que quede mudo el aparato, que se interrumpa algún circuito, alguna resistencia, algún potenciómetro, en fin, los típicos averías de estos tipos de circuitos. Y aquí vemos los tipos de potenciómetro que podemos encontrar. Estos de aquí es el clásico potenciómetro de volumen con el interruptor. Los de volumen, ya hemos dicho eso, suelen ser solo logarítmicos. Luego están estos de aquí que se utilizan para volumen. Este lleva, bueno, aquí lleva para que veáis, un manguito por si se quiere alargar el eje. Y luego hay otro tipo que llaman, los de volumen también son logarítmicos, pero que llevan el interruptor, pero llevan cuatro patitas. La izquierda, la central, la derecha, y luego una toma intermedia. Ya que digo que esto los utilizaban bastante los receptores Philips lo utilizaban mucho este tipo. Bueno, pues hasta aquí la parte dedicada a estos circuitos, tanto de volumen como de regulación de tonos. Vamos ahora a montar el circuito preamplificador sobre el chasis que estamos montando, para seguir montando el receptor que estamos haciendo. Bueno, aquí tenemos el esquema del aparato que estamos montando, y ahora miraremos lo que vamos a hacer en el montaje de la tapa. Vamos a montar la tapa preamplificadora. Como vimos en el vídeo, en el tutorial anterior, pusimos ya pusimos el potenciómetro de volumen, y pusimos el potenciómetro de tono en el primer tutorial. Ahora lo que haremos será completar toda la serie. Aquí el potenciómetro lo teníamos puesto de volumen porque lo utilizábamos al principio como el interruptor, o sea, solo utilizábamos el interruptor. Ahora ya vamos a utilizar ya la tapa amplificadora. Para ello necesitaremos muy pocos componentes, porque todo esto ya lo tenemos montado, entonces solo hay que montar esto. O sea que pondremos esta resistencia de 5 megas, una resistencia de 50 K y dos condensadores, uno de 0,01 microfaradio y uno de 330 picofaradios. Que no habría caso de montarlo, porque no nos va a afectar para nada, porque esto ya entra en el circuito ya de la detección. Pero bueno, y según como veamos, pues lo montaremos o no. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Como hemos dicho, conectaremos esas dos resistencias, conectaremos el potenciómetro de volumen y haremos las conexiones a la válvula, excepto el pin 5
y el pin 6, que este ya, como he dicho, pertenece a la parte detectora. La válvula es la 12 AT6 y ahora vamos a ver los datasheets. Bueno, pues aquí tenemos los datos de la válvula. Dice que es una válvula de frecuencia de audio, un doble diodo triodo, y bueno, y aquí las sucesoras y las predecesoras. La base de 7 pines, miniatura, como sabemos, y que la tensión de filamentos son 12,6 voltios y con una corriente de filamentos de 0,15 amperios. Esto es el conexionado, el patillaje. Y aquí el datasheet pues también nos dice todas sus características, tensión de ánodo, tensión de rejas, en fin, todos los datos habidos y por haber. Esta información, como es normal, os la voy a dejar también al final del vídeo, como siempre. Pues nada, ahora que ya tenemos los datos técnicos y hemos visto el esquema de lo que vamos a hacer, pues vamos a montarlo y a probarlo. Pues ya hemos montado los componentes, hemos montado esta regleta de aquí, este condensador, esta resistencia y esta resistencia, siguiendo el esquema. Hemos hecho este circuito. Y ahora lo que haremos será... Y bueno, hemos conectado también el potenciómetro. Este de aquí. Y ahora lo que haremos será poner las válvulas y inyectarle una señal y a ver si esto nos amplifica. Bueno, hemos puesto las lámparas, hemos conectado el receptor y le hemos dado tensión. Y ahora vamos a inyectar, vamos a conectar el oscilador y una punta masa, como siempre, y la otra la pondremos, en primer lugar, haremos la primera prueba, la pondremos en la... Teníamos comprobado hasta aquí, y ahora la pondremos en la reja control, de aquí, y luego lo pondremos aquí, a ver si este potenciómetro nos actúa. Vamos a ver, pues... Lo pondremos ya, hemos dicho, a la patilla 1. ¿Veis? Se oye mucho más fuerte. Vamos a ponerlo en la reja control de la amplificadora final, que es la patilla 7. La patilla 7 de la amplificadora final es este de aquí. ¿Veis? Se oye, pero no se oye muy fuerte. En cambio la 1, ¿veis el cambio? Y ahora lo pondremos aquí a la resistencia y le daremos volumen, porque lo tenemos al mínimo. Y ya se oye. Con eso que tenemos, pues que tenemos que ya que las dos etapas no funcionan correctamente. La amplificadora final y la amplificadora.
En el próximo tutorial lo que haremos será luego hacer ya la parte de detección, que para ello miraremos cómo funciona la detección y que va todo en conjunto, y la segunda etapa de frecuencia intermedia, segundo transformador de frecuencia intermedia, circuito RAG o CAG, y la detección, que va todo en consonancia una cosa con otra. Pues ya en el próximo vídeo miraremos esta siguiente etapa. Vamos ahora a empezar el montaje de la máquina de windsurf. Aunque tengo ya hecho un tutorial de la máquina de windsurf de hace años, vamos a repetirlo todo porque primero que el vídeo de aquellos tiempos, creo que fue el primero o el segundo vídeo que hice, y no está muy bien realizado, ¿no? Así que, aunque ya lo tenemos mucha cosa hecha, vamos a explicarlo cómo se ha montado todo paso a paso. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido coger una tabla y barnizarla. Hemos hecho dos soportes, estos son los soportes principales donde van los ejes, y les hemos embutido un rodamiento a cada uno, equidistantes, o sea, en la misma distancia, que aquí tiene que ir el eje principal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es montar estos dos soportes aquí y fijarlos sin apretarlos para introducir este eje y que sea equidistante. O sea que vamos a hacer esto. Y esto no es más que poner 4 tornillos, o sea que no tiene esto ninguna complicación. Ahí están los tornillos, se me han escapado. Pues vamos a poner el primer soporte. Este vídeo no sé si va a ser el único o vamos a hacer dos, porque digo, como el otro vídeo no termina de gustarme, y digo, esto lo hice el otro vídeo hace 6 años, creo, más o menos, y claro, yo no estaba muy ducho en todos estos temas. Hacía el vídeo así como podía, no tenía editor de vídeo en aquel entonces, no tenía cámaras buenas, lo hacía con un móvil que tenía flacucho, en fin. Bueno, pues ahora ponemos, ya digo, los dos soportes, vamos a poner sin, ya digo, sin fijar, sin apretar los tornillos, porque lo haremos después de poner el eje. Y ahora aquí tengo un galimatías. Vamos a hacer otra cosa porque aquí, como se ve que en algún momento me equivoqué, y aquí no sé ahora, los tornillos, hay 4 agujeros y no sé exactamente cuál es cada uno de ellos. Me parece que esto va a ir así, pues no, va a ir de la otra manera. Este será uno.
y este, me imagino, será el otro. Pero bueno, lo hemos fijado y ahora vamos a montar el eje, que es este de aquí. Es un eje de acero inoxidable que le hemos hecho unos taladros. Pero antes de montar el eje, o mejor dicho, cuando montemos el eje hay que ir montando las ruedas. Estas ruedas se hicieron, estas son ruedas comerciales de carros de estos de transporte en fin, carritos de transporte de bandejas, en fin, que son de nylon. Yo con un torno que me dejó un amigo, fui a su casa, las torné, las rebajé, porque eran bastante más amplias, y le hicimos esta ranura de aquí para que pasasen las correas. Y esta igual, las dos que van aquí abajo. Antes de poner el eje y las correas hay que pasar también las correas. O sea, antes de poner las poleas hay que pasar las correas. Estas poleas les hicimos un agujero y que atraviesa, un agujero pasante, y lo roscamos. Le pasamos un macho de roscar y lo roscamos para fijarlos. Tienen que ir fijas al eje. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner el eje, poner las correas, y también hay que poner estas son las correas. O sea, hay que poner las poleas y las correas. Y estas son las correas, que ya las tengo hechas de anteriormente. Esto, fijaos, es correa de nylon trenzada, que la trencé, la corté a medida, y aquí veis la cosí con hilo. Una aguja ahí con hilo, la cosí y quedaron. Una es más grande que la otra. ¿Por qué? Un pelín, no mucho. Porque una tiene que ir así. Tiene que dar una vuelta, porque los discos con los segmentos uno tiene que girar en un sentido y el otro en otro. Bueno, pues dicho esto, lo que vamos a hacer ahora seguidamente ya es montar el eje y montar las poleas. Y ahora lo que no me acuerdo, los ejes, este sería la parte frontal, y está. Vamos a pasarlos por aquí si podemos. Bueno, pues ya hemos conseguido pasar el eje, ya está centrado con los cojinetes, y hemos fijado ya fuertemente los dos soportes. Cuando hemos puesto el eje, pues hemos puesto las dos poleas y hemos pasado las dos cintas o las dos correas que hemos hecho anteriormente. Bueno, aquí ahora vamos a poner, vamos a fijar esta tuerca, que es la que nos dará, si aquí pasa esto, pues no. Esto no hay que hacer mucho fuerza. Esta tuerca no es más que un tope, no es más que un tope para el eje. Porque las poleas, o sea, como hemos hecho ya los agujeros en el eje y lo hemos roscado, pues el centraje ya lo haremos arriba. El centraje de las... Bueno, ahora este eje tiene que ir prácticamente a tope, de aquí. Unos 4 golpecitos con la macita esta de plástico.
Me cuesta la puñetera, ¿eh? Bueno. Y aquí ahora lo que nos toca ya es poner los tornillos a las poleas. El eje se tiene que ir más hacia atrás, tendrá que ir a tope. Sí. Esto habrá que aflojarlo un pelín, a lo mejor, porque esto es lo que nos regula el eje con las poleas. Que esto luego siempre habrá que hacerle el ajuste cuando tengamos ya todo montado para que ruede bien, para que estén centrados los dos ejes. Bueno, aquí ya lo tenemos y ahora lo que haremos será poner los tornillos y fijaremos las dos poleas. Cogeremos los dos tornillitos y le fijaremos las poleas al eje. Ese destornillador es demasiado fino para esto. Vamos a coger otro. Así con este va mejor. Sí. Bueno. Ahora ya vamos a tener ya fijadas las dos poleas de tracción, las tractoras, al eje. Y la otra. Aquí esta tiene se me entra un pelín de... Ahora. Bueno, pues después de poner estas dos poleas, que ya veis no tiene ningún secreto, es hacer un eje, 4 taladros, enroscarlo y poca cosita más. Hacer un pequeño avellanado para que los tornillos queden a su altura. Y ahora, seguidamente, lo que vamos a hacer es poner la manivela de giro, que la hemos hecho
de la siguiente manera. Hemos cogido un pomo de lima, de esas que venden por el comercio, que valen 30 céntimos. Con un trozo de latón lo hemos curvado, le hemos hecho un adaptador aquí, cilíndrico, y lo hemos taladrado también y lo hemos enroscado. Aquí le hemos hecho otro agujero, le hemos puesto, si lo veis, un pasador, para que el eje, el pomo no vaya. Le pondremos una arandela para que no encalle, y esto va a ir así. Y por la parte de atrás, pues una tuerca. Es importante esto, vamos a que vaya libre. Vamos a apretarlo, pero eso tiene que quedar libre. Esto a tope, porque si no se enrosca, y libre. Aquí al eje le hemos hecho también un taladro, y esto tiene que ir de esta forma, con un tornillo roscado. Ese tornillo, no sé qué le ha pasado, pero entra torcido. Vamos a cambiarlo. Vamos a quitarlo y le pondremos otro, porque, ya digo, este se va a romper si lo forzamos, y está totalmente torcido. A ver si podemos poner otro. Estos son tornillos que yo tenía de latón, de años A, y estos tornillos, el problema que tienen es que todos les he tenido que hacer roscas nuevas, porque son roscas inglesas. Así sí deben ser Weborth. Métricas no son. Weborth me imagino que serán. Pues hay, vete a saber. Bueno, total, que es otro tipo de rosca que no tiene nada que ver con el métrico. Bueno, vamos a apretar esto bien fuerte. Bueno, y ya tenemos, como veis, la tracción hecha. Esto ya gira. Bueno, esta es la parte ya más fácil y más básica del montaje. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora hay que hacer pues la parte de aquí. ¿Aquí qué van? Bueno, aquí van 3 elementos: los discos, los neutralizadores y los que nos capta la corriente. Pero antes de hacer nada, ahora lo que tenemos que hacer son los discos. Y para hacer los discos no se pueden hacer de cualquier manera. Para hacer los discos hay unas fórmulas que son bastante complicadas, pero afortunadamente tenemos una calculadora que nos lo hace perfectamente. O sea que vamos ahora a ver cómo hacemos los discos. Vamos ahora a calcular o a hacer los discos. Para ello nos vamos a servir de esta tabla, que nos calculará los parámetros
del disco. Aquí nos dice el diámetro, 30, que es lo que hemos hecho nosotros, le pondremos 30, número de sectores 20. Bueno, este es el diámetro del disco, el número de sectores. Esto es la longitud del sector en centímetros, lo dejaremos igual. Este de aquí, outer margin, margen exterior, también en centímetros, lo dejaremos. El ancho del sector también lo dejaremos igual. El diámetro de la polea lo dejaremos también como está. Y la polea inferior, pues también. Bueno, la velocidad de la manivela, pues esto ya dependerá de las vueltas que le demos. Aquí lo aplicamos y aquí nos da el dibujo. Ese dibujo lo podemos guardar y bueno, aquí esto nos dice que es la longitud de la chispa y la corriente de salida en microamperios. Aquí tenemos todos los datos. O sea que con esto calculamos cómo tenemos que hacer el disco. Después de tener esto ya más o menos arreglado, o sea, aquí nos va a salir el dibujo de los sectores, que estos sectores se harán de papel de aluminio, tienen que ser sectores que conduzcan. En función del diámetro que tengamos y todo lo que queramos hacer, pues iremos variando estos parámetros. Y ya digo, luego, y aquí ya nos sacará la plantilla que la podremos grabar en el ordenador. Bueno, pues después de tener esto, lo que hacemos es ir ya al montaje. Aquí tenemos que hemos puesto, pues, hemos dibujado en una hoja de papel un círculo, aquí, bueno, en este caso 3, concéntricos, para que nos salgan las divisiones, nos salgan bien. Hemos puesto, como veis, 20 divisiones, hemos dividido el círculo en 20 divisiones, hemos cortado, esto es papel de aluminio de este que utilizan los frigoristas para tapar las conducciones de aire, en fin, es el papel de aluminio con una capa con pegamento, una capa adhesiva por abajo. Hemos recortado los 20 sectores y hemos puesto una placa de metacrilato encima del dibujo que teníamos y ahora iremos pegando cada laminita de estas, la pegaremos encima de las divisiones que hemos hecho. Y, como es lógico, hay que cortar el metacrilato que hemos hecho. Aquí es un metacrilato rectangular, un trozo de metacrilato no muy gordo, luego lo veremos. Y lo hemos cortado con este perfil redondo y nos va a salir un círculo.
yo lo que hice fue, antes de pegar las pegatinas estas, fue con la plantilla recortar el metacrilato. Y luego puse otra vez la plantilla que coincidiese con esta línea de aquí, y luego voy a ir pegando los 20 sectores estos que necesitamos. Bueno, y ahora vamos a verlo cómo ha quedado. Bueno, después de haber calculado los segmentos y el diámetro del soporte circular de los segmentos, pues lo hemos cortado el perfil del diámetro exterior y hemos pegado los segmentos, los 20 segmentos con la plantilla. Hemos puesto la plantilla de papel aquí abajo y hemos pegado los segmentos. Después hemos mecanizado un trozo de barra de nylon. Bueno, nylon, esto me parece que no es nylon, me parece que es barra de teflón, pero bueno, para el caso es lo mismo. La hemos mecanizada, le hemos hecho una hendidura aquí para que pase la correa y la hemos fijado con 3 tornillos centrada con el centro del disco. Pues 3 tornilletos y ya tenemos hecho el disco con los segmentos. Y esto lo hemos hecho por partida doble. Hemos hecho 2. El diámetro interior, pues, del soporte de los discos es del diámetro del eje que vamos a usar, que es este que os voy a enseñar. Este tiene un tornillo aquí, que le vamos a quitar. Este es un eje de latón, que es con una tuerca en un extremo, una tuerca de latón en un extremo y un agujero casi en el otro extremo. ¿Por qué? Pues muy fácil. Este es un agujero roscado donde esto nos va a limitar el juego de este eje. En este eje van montado las 2 ruedas y también van montado estos 2 artilugios que son los neutralizadores, el neutralizador, que no es más que 2 trozos de varilla que están fijos a un cilindro que hemos mecanizado de una barra de latón, y le hemos hecho pues aquí una rosca con un tornillo Allen, porque eso tiene que ir fijo sobre el eje que hemos visto. Estos neutralizadores pues son dobles, son 2. Y ahora lo que haremos será montar el eje sobre aquí, el eje que teníamos, con los 2 neutralizadores. Bueno, pues vamos a ello. Esto me imagino que va, no sé si iba así o así. Más que nada es por el agujero, sí, ahí tendrá que ir. Y aquí tendrán que ir primero los neutralizadores, un neutralizador de cada parte. O sea que esto hay que montarlo
así. Voy a montar este neutralizador primero. Este aquí. Porque este tiene que hacer contacto sobre las láminas que hemos puesto. Acordaos que los segmentos estos metálicos tienen que hacer contacto en el neutralizador. O sea que vamos a aflojar los tornillos. Esto vamos a quitarlo, porque va un poco durillo y conviene que vaya ligero. Estos nada, estos van fijos, ¿eh? Por eso llevan ese tornillo, estos van fijos. Los que van libres son los discos. Pero de todas formas vamos a darle un poco de lija y un poco de vaselina y para que vayan más ligeros. Pensad que eso hace 8 años que lo hice yo. O sea que esto se ha oxidado un poco, en fin. Pero bueno, vamos a solucionarlo. Pues ya tenemos montado las dos ruedas con la tracción correspondiente. Si lo podemos ver por aquí. En el mismo eje de los discos le hemos puesto los neutralizadores, que son las dos varillas estas que hemos dicho, con unas escobillas que tienen que rozar sobre los segmentos. Importante, ¿eh? Los segmentos tienen que ir por la parte exterior para que rocen sobre las escobillas de los neutralizadores. Bueno, hemos hecho el eje, hemos puesto esta tuerca. Hemos fijado el eje, lo hemos fijado con ese tornillo, este eje que nos lleva esto, lo hemos fijado con este tornillo para que no se mueva. Hemos puesto los dos discos, un separador en medio de los discos para que no se junten. Esta correa le hemos dado una vuelta porque este disco tiene que girar uno contra el otro. Vamos a fijar un pelín, porque eso habrá que regularlo todo luego, pero vamos a fijar un pelín los neutralizadores para que no se muevan. Ahora eso no tiene importancia porque aquí no vamos a ver nada. Aunque cuando rotemos la electricidad estática ya se va a producir. Bueno, lo que pasa es que no hay los colectores aún puestos. Bueno, pues ahora lo que importa es que esto, a ver si lo podemos apreciar de alguna manera, no sé cómo. Sí, creo que sí que se ve. O sea, un disco se mueve al contrario del otro. O sea que si le damos aquí vueltas, podéis apreciar que ese disco, lo voy a hacer despacito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pegarle aquí algo para que se vea el movimiento. Vamos a ponerle un trozo de cinta aislante, o mejor dicho, 2 trozos, para que veáis que esto, 1 y 2. Veréis que uno queda en un sentido y otro en el otro. Vamos a ver si lo podemos ver. ¿Veis? Ahora están los dos. ¿Veis? Aquí están los dos celos. Vamos a ver
se lo podemos girar esto un poco así. Aquí, ahora se ve bien, ¿veis? ¿Veis que aquí hay uno y aquí hay otro? ¿Y veis cómo giran en sentido opuesto? Van girando en sentido opuesto. Esto es importante, ¿eh? Tienen que girar en sentido opuesto. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a quitar los docelos estos que hemos puesto para que veáis el sentido de giro. Y ahora lo que nos queda por montar es el soporte que va a esta parte. Quitamos esta tuerca, el soporte de los colectores, lo que recoge la corriente y lo que será la conexión entre los colectores y las botellas de Leiden, los condensadores que irán aquí. Vamos a poner esos dos tornillitos. Fijaremos esta barra, que es una barra de metraquilato. Es decir, esta no tiene ningún secreto más que esto. Lo fijaremos aquí. Y ahora nos quedará un trabajo que es recuperar, que están hechos se han estropeado un poco, que son los colectores. Que los colectores van pues aquí, entre estas dos partes y aquí. Estos dos tornillos que hay aquí, creo, si no voy equivocado, si no me equivoco, que fue un error mío al taladrar, y bueno, y para que no quedase el agujero le puse estos tornillos, pero bueno, me imagino que debía ser para esto, no lo sé, la verdad es que no me acuerdo. Como he dicho, esto creo que hace 8 años que hice este aparato. Bueno, pues ya tenemos la máquina de windsurf ya montada. Luego la veremos con otra perspectiva. Y pues esto ya funciona. Eso ya nos tiene que producir. Adiós, ahora se ha roto una correa. Se ha roto una correa y esto habrá que repararla, claro, pero bueno, ya veis la idea cuál es. Tendremos que coser. Es que claro, como no tengo correas o no encontré correas de estas dimensiones, esto lo hice con hilo de nylon, como dije antes, trenzado y aquí cosido. Y con un poco de pegamento. Esto se ha ido al garete, pero bueno, ahora solo gira una, como es normal. Bueno, pues no nos quedará otra que reparar esta correa y luego ya montaremos el resto de la máquina, que ya digo que serán los colectores que vienen aquí, 2 colectores y los chispómetros donde salta la chispa, los que va a ir por esta parte. Aquí van a ir los colectores
entre los dos discos y aquí. Aquí vendrán las botellas de Leiden o los condensadores y los chispómetros donde salta la chispa. Pero bueno, como este vídeo ya se ha alargado un poco, ya lo dejaremos, ya lo terminaremos en la próxima entrega, en el próximo tutorial. Ya terminaremos de hacer la máquina esa de windsurf. Vamos ahora ya a pasar a comentar un poco el libro de Agustín Riu, que como sabéis bien lo comentamos en cada vídeo un capítulo o un trocito, porque creo que es interesante comentar cómo se veían las cosas en aquellos tiempos. Vale, pues hasta aquí la parte práctica de la máquina de windsurf en este tutorial. Seguiremos con los comentarios del ingeniero Agustín Riu. Citamos: la válvula representada en la figura 9 es la llamada octodo, que en resumidas cuentas son dos válvulas concebidas de tal forma que funcionan con un solo flujo electrónico. Si extremamos nuestro análisis, se trata en realidad de dos triodos, puesto que la pentodo no es sino un perfeccionamiento de la triodo. Así considerada, la octodo hace trabajar la primera placa como ánodo y cátodo a la vez, y en la segunda placa se recogen las variaciones que ha producido al flujo electrónico. Las dos rejillas de mando, al atravesarlos en su trayectoria desde el cátodo propiamente dicho hasta alcanzar el ánodo. Una vez esto explicado, tengo que manifestarle que la idea de agrupar el funcionamiento de dos o más válvulas en una sola unidad ha dado origen a la creación de una serie de nuevos tipos, de las cuales la pentagrilla y el octodo son dos de ellos. Le advierto que la ruta está abierta y ahora aparecerán combinaciones más o menos ingeniosas y más o menos prácticas que van a hacer vacilar a la persona poco preparada técnicamente, cosa que desde luego no le sucederá a usted. Entre los tipos que merecen más atención citaré la válvula llamada binodo-triodo, que consiste en una válvula de 3 electrodos de caldeo indirecto que tiene colocado dos ánodos suplementarios en las cercanías del cátodo. De ahí el nombre de binodo, de bi, dos y ánodo, dos ánodos, binodo. Este tipo de válvula es muy útil como detectora y a la vez controla automáticamente las variaciones de volumen de recepción, como vemos en la figura 10. En fin, diré algunas palabras sobre los nuevos tipos de válvulas rectificadoras. Ya vimos que la válvula electrónica, por su conductibilidad unilateral, actúa como rectificadora de la corriente alterna. Ya le expliqué entonces que con una válvula de dos placas era posible rectificar el ciclo completo. Se ha perfeccionado este tipo de válvula construyéndola con un cátodo de caldeo directo y además se ha separado totalmente sus electrodos. Como consecuencia, ha sido posible emplear esta válvula en ciertas aplicaciones nuevas, siendo las dos principales obtener la rectificación del ciclo completo o bien la rectificación de medio ciclo solamente, pero entonces doblando el voltaje. En la figura 11 indico esquemáticamente el principio de su funcionamiento. En realidad todo sucede como si hubiese
como si hubiese dos válvulas dentro de un mismo envoltorio cristalino, cuyo funcionamiento desde el punto de vista eléctrico es inverso en una válvula con respecto a la otra. Y bueno, ya está aquí el comentario del ingeniero Rius. Y aquí tenemos pues los esquemas de lo que hemos estado comentando. Pues nada, hasta aquí este tutorial y será hasta el próximo, que ya miraremos toda la parte de detección y el circuito RAG.